Gracias. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir con ustedes el día de hoy la clase que nos toque. Por favor, ¿me ayudan? ¿Me pueden avisar si se ve la pantalla? ¿Todos podemos observar la pantalla? Ok. Bueno, reitero mi saludo, muy buenas noches. Como mencioné anteriormente, soy la licenciada Daniela Vargas. El tema del día de hoy es cuidados de enfermería en el adulto y adulto mayor. Estos cuidados que tenemos son los principales que causan la mortalidad en nuestro país, que son neumonía, tuberculosis y el EPOC. El EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Empezando con la neumonía, eh, ¿alguien, chicos, sabe exactamente lo que es la neumonía? ¿Entiende bien el concepto de neumonía? Ok. La neumonía es una infección del parénquima pulmonar que puede ser causada por diversos microorganismos, como bacterias, virus y hongos. Especialmente en los adultos mayores, la neumonía es particularmente muy preocupante debido a la alta mortalidad y complicaciones asociadas, como les mencioné anteriormente. Eh, También existen dos tipos de neumonía, se dan por dos casos, que es adquirida la comunidad y la nasocomial, que es en el hospital. La neumonía adquirida en la comunidad es la que se desarrolla fuera del entorno hospitalario. Es decir, ustedes están con su paciente en lo llevan a acampar, está en contacto con humo de tabaco, con la gente comúnmente del campo cocina con leña. Es algo que le puede provocar y afectar en sí la neumonía o reincidir si el paciente ya ha tenido neumonía. Y la nosocomial es aquella que se da dentro de las instituciones hospitalarias a largo plazo. Esto puede ser porque los mismos profesionales de la salud no no llevan una asepsia adecuada para realizar procedimientos, no se lavan las manos o a veces hacen los procedimientos al apuro por el mismo índice de pacientes que tiene cada licenciada. Hay tres tipos de neumonía. Tenemos neumonía por bacterias, por virus o por hongos. Por bacterias como se ve en la Streptococcus pneumoniae, que es una causa bacteriana muy común, entre otras la Haemophilus, Staphylococcus aureus, Bacillus gram negativos, etc. Los virus, la neumonía por virus es comúnmente como conocemos la influenza y un virus respiratorio sincitial. De igual manera, estos pueden causar neumonía, especialmente se dan en los meses de invierno, ya que allí es donde más el adulto mayor está propenso a contagiarse de este virus. Y la de la neumonía por hongos es poco común, pero sí existen casos en el país de neumonía por hongos por individuos inmunocomprometidos. Aquí la diferencia que podemos destacar entre una neumonía por bacteria y una neumonía por virus es el tiempo que se da de cada una. Por ejemplo, en la neumonía con virus también tenemos la presencia de petequias. De hecho, en el CASES hay una pregunta que nos dice que diferenciemos qué tipo de neumonía es. Entonces, ahí la palabra clave, ustedes van a ver petequias, es una neumonía con virus. A esta se la trata con los AINES. En los factores de riesgo que tenemos de la neumonía es la edad avanzada, las comorbilidades, sistema inmunológico debilitado, factores de estilo de vida y hospitalización previa. ¿Por qué la edad avanzada? Como dije anteriormente, el adulto mayor es muy propenso a adquirir todo tipo de enfermedad, especialmente respiratoria,
porque el simple hecho de que el paciente adulto mayor tiene comorbilidades como son hipertensión arterial, insuficiencia renal, algún cáncer, etcétera, tienen su sistema inmunológico débil y esto no les ayuda a que tengan las defensas altas para no adquirir esta enfermedad. Entonces, ellos a veces un mínimo pretexto, como dicen, solo me fui un ratito a calentarme en la leña. Entonces, ese ratito, el humo les hizo mal a sus pulmoncitos, en sus alvéolos, y se enfermaron de neumonía. También tiene que ver mucho los factores de estilo de vida. ¿Por qué? Porque si un paciente adulto mayor tiene una vida sedentaria, no come bien, eh, consume mucho azúcar, mucho dulce, tampoco va a estar sano completamente. Al contrario de un adulto mayor que tenga su rutina de ejercicio, que todas las mañanas salga a caminar, entonces eso le va a hacer bien porque él respira un aire puro y sus pulmoncitos se purifican. De igual manera, la hospitalización previa, como mencioné en el tipo de neumonía nosocomial, es por malas prácticas por el profesional de salud, en la que adquieren algún virus y se contagia. Tenemos los tipos de prevenciones. El principal y el que todos vamos a conocer y el que todos van a ver en su rural es la vacunación, que la vacunación aquí es la neumococo conjugada que se les vacuna al adulto mayor, jóvenes y niños. Igual también cada año se les vacuna de la influenza, que también es una prevención muy buena, muy efectible para los adultos, especialmente para las enfermedades respiratorias. También deben tener una higiene y un cuidado oral básico, se podría decir, porque como ya son viejitos, a veces no pueden hacerlo por sí solos, o hay muchos viejitos que ya no tienen su propia dentadura, sino son placas que se ponen y ellos hay que hacerles un cuidado especial, hay que dejarles con un enjuague bucal toda la noche, hay que lavarle la placa con pasta, entonces a veces no tienen quien les ayude. Y esto también causa la acumulación de bacterias y se pueden atorar o algo y se van a provocar algún tipo de virus. Como dije, puede ser mínimo y volver a causar esta enfermedad. De igual manera, el manejo de comorbilidades. La hipertensión, que es comúnmente diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, y también tiene muchísimo que ver el estilo de vida saludable. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no entiendan? ¿Algo que deseen? Bueno, continúo entonces. Aquí tenemos algo también súper importante que es el tratamiento de la neumonía viral. Es el manejo sintomático, antivirales, oxigenoterapia y un soporte respiratorio. En el manejo sintomático podemos tratar un antipirético, antitosivos y tenemos que tratar de hidratarle lo más porcentaje posible, porque si ustedes recuerdan, el adulto mayor debe tener el 45% de agua corporal en su cuerpito, dentro de él, para evitar deshidratación, para evitar infecciones y evitar resequedad de la piel misma. Esto le va a ayudar muchísimo con su neumonía viral. Los antivirales son de un inicio de 48 horas. La oxigenoterapia, esto lo usamos para evitar una hipoxia. Y el soporte de respiración, esto es siempre y cuando el paciente se complique, cuando el paciente ya esté súper débil, ya su saturación esté súper baja. Para la neumonía bacteriana, de igual manera, tenemos nuestro tratamiento farmacológico, que es un antibiótico de amplio espectro, ajustes de antibióticos, un soporte adicional y una duración de tratamiento. Dentro del tratamiento de Muy de bueno. la neumonía bacteriana tenemos tres familias: beta-lactámicos, cefalosporinas de tercera generación y macrólidos, porque ya usamos estos antibióticos más fuertes, porque la bacteria a veces cada individuo se hace resistente
la bacteria se hace resistente a un fármaco, entonces tenemos que pasar a otra, obviamente con pruebas adecuadas, con cultivos que se les hace a las bacterias. Para ello tenemos como los beta-lactámicos, la amoxicilina más ácido clavulánico, la ceftriaxona y la citromicina o claritromicina. Cuando ellos se hacen resistentes al antibiótico, como lo dije, se manda a hacer un cultivo en los laboratorios para ver qué tipo de bacteria está siendo resistente al fármaco y cambiar. En el tratamiento de la neumonía fúngica, que es por hongos, como les dije, es poco común ver este tipo de neumonía, pero cuando tenemos casos de este tratamiento es anfonetericina con formulaciones lipídicas, fluconazol, también se lo conoce como isavacunazol, y los este, caspofungina y micafungina. Estos son poco conocidos, por lo que no hay muchos casos de neumonía fúngica. Los cuidados de enfermería que se dan a un paciente con neumonía, especialmente un adulto mayor, hay que estarle constantemente evaluando y monitorizando los signos vitales, especialmente su saturación de oxígeno, para, como les dije, evitar una hipoxia o alguna complicación en el mencionado paciente. Administrar correctamente el tratamiento farmacológico aplicando los 10 correctos de enfermería, principalmente tener mucho cuidado con los 4 yo, cuidados respiratorios, prevención de complicaciones, como les dije, apoyo psicosocial. ¿Por qué enfermería brinda apoyo psicosocial? Muchos se preguntarán, porque a veces los pacientes, como les dije, están solos o los mismos familiares se sienten cansados y tanta cosa, entonces a veces necesita que uno le escuche, que uno le ayude, que uno le apoye o le enseñe, porque también somos educadores y es muy importante para ellos y como para nosotros. Y nutrición, porque de igual manera la dieta es muy importante para su pronta recuperación y cuidados generales. ¿Alguna pregunta, chicos, con la neumonía? ¿Algo que no hayan entendido? Bueno, continuamos entonces. La tuberculosis es, no tiene, o sea, es muy importante, pero no por eso tiene tanta prevalencia, ya que no es una causa de mortalidad, no es tan alta como la neumonía y como el EPOC, como les mencioné anteriormente. Y la tuberculosis más la tenemos en jóvenes, en adultos, adulto joven, adulto mayor. Alex Rosero, Buenas ¿sí me noches. escuchan, chicos? Buenas Se noches, cortó por favor, el video. ayúdame con la lectura, por favor. Listo. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa bacteriana crónica transmisible, producida generalmente por micro tuberculosis, aunque en ocasiones puede producirse por otras microbacterias. Las más frecuentes es M. bovis. Sintomático respiratorio. Persona que tiene tos con flema por más de 15 días. Caso de TB. Persona diagnóstica con tuberculosis con o sin confirmación bacteriológica. Contacto examinado, sintomático, respiratorio, examinado a través de exámenes clínicos, vaciloscopía, cultivo de esputo, reacción con cadena de polimerasa en tiempo real y reinfección. Afectado que termina en tratamiento de TB y vuelve a infectarse con otra cepa. Ya, muchas gracias. Aquí, chicos, no sé si verán, tratemos de diferenciar o de tener algunas palabras claves, porque de igual manera, repito, y valga la redundancia, en el caso, por ejemplo, les hacen
les ponen un caso clínico y les dicen paciente de 75 años presenta tos por más de 15 días, se le ha hecho, yo qué sé, se le mandaron a hacer exámenes de un cultivo, pero todavía no tiene dichos exámenes. Eh, ¿Cuál es el caso frecuente, se podría decir, que usted asocia a las dichas sintomatologías? Entonces, como nos dice que tenía tos por más de 15 días, va a ser un sintomático respiratorio. Cuando ustedes vean en el caso que tiene tos más de 15 días, denlo por seguro que es un sintomático respiratorio. Tratemos de distinguir, por ejemplo, como les dije, sintomático respiratorio, 15 días. Caso de tuberculosis, todavía aquí quiere decir que ya ha tenido, pero le mandan a hacer exámenes o cultivos para ver si es por virus o si es por bacteriológico. Entonces, ustedes, aquí la clave de caso de tuberculosis bacteriológica es la pista que nosotros podemos darnos. Y en el contacto examinado, igual, aquí, por ejemplo, siempre se van a hacer, de hecho, en sí, siempre son cultivos de esputo. El cultivo de esputo es mínimo 3 ml que se necesita para realizar un buen cultivo de esputo, un buen examen de tuberculosis. Aquí podemos darnos cuenta con un contacto examinado con una baciloscopía y en reinfección es un afecto que termina, pero vuelve a caer, vuelve a infectarse, ya sea con otro virus o con otro, o por no tener las medidas de evitar contagio correctamente, como es lavarse las manos, tratar de usar mascarillas cuando va a hacerse sus controles, evitar estar en ambientes muy cerrados, porque al rato de que una persona con tuberculosis por obvios motivos tose o estornuda, que a veces ni siquiera nos ponemos el codito, entonces la tuberculosis se contagia por gotas mayores a 5 micras. Entonces, por ende, la gente no acostumbramos a ponernos mascarilla. Entonces, al momento que la persona tose o estornuda, de ley se va a contagiar, o si está con otra persona que tenga la misma enfermedad, se va a reinfectar, sin caso de que ya fue tratado o ya fue curado. También la tuberculosis, se clasifica en su localización anatómica, perdón. Tenemos el caso de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. En la pulmonar nos dice que son personas con tuberculosis confirmadas bacteriológicamente o clínicamente con tuberculosis. Aquí nos afecta el parénquima pulmonar o árbol raquiobronquial. Y en el extrapulmonar, aquí todavía no es, aquí ya es biológicamente, pero aquí afecta a otros órganos fuera de los pulmones. Puede ser, como nos dice aquí, a los ganglios linfáticos, a la piel, a los riñones, al hígado, a cualquier otro pulmón, otro órgano, perdón, nos puede afectar el virus de la tuberculosis o la bacteria de la tuberculosis. No quiere decir que porque solo es en el pulmón y ya no. Esto puede también causarle a otros órganos de nuestro cuerpo. Los tipos de casos. Por favor, licenciada Ninfa Guillén, que me ayude con la lectura. Buenas noches. Buenas Tipos noches. de casos. Personas que tengan una muestra biológica positiva, sea por vasiculoscopía cultivo, nuevos métodos diagnosticados avalados por la OMS, PCR en tiempo real o cualquier otro método aprobado por el MSP, caso de TB bacteriológicamente confirmado. Un caso de TB clínicamente diagnosticado, una persona con diagnóstico de TB que o cumple los criterios bacteriológicos, pero diagnosticada como TB activa por decisión clínica del médico. Gracias, licenciada. Ya, como escuchamos, los tipos de casos bacteriológicamente cultivado. Esto quiere decir que la manera que nosotros ya mandamos a hacer un virus, un PCR, eh, ya nos salió en 2 pruebas que totalmente es positivo, entonces ya tenemos que aplicarle un tratamiento, ya no tenemos que estar con sospechas o actuar con un paciente que decimos, creo que tiene tuberculosis, pero no, él ya está eh, legalmente, se podría decir,
confirmado este caso. Al contrario de tratar a un paciente con tuberculosis diagnosticado, aquí va a ser muy distinto, porque nosotros, en el primer caso, nosotros vamos a atender a un paciente que les va a llegar a la casa de salud donde ustedes se vayan a encontrar, donde tengan que hacer su rural, y le va a decir, ¿sabe qué, licenciada? Yo estoy con una tos ya más de un mes y no me pasa, me siento débil. Entonces, ustedes, por los síntomas que la tos de más de 15 días, usted puede decir, este paciente puede tener tuberculosis y le manda a hacer los exámenes, o habla con el médico y le dice, ¿sabe qué es esto? Y le manda a hacer dichos exámenes. Después van a tener otro paciente que el médico le va a decir, licenciada, sabe que es un paciente con tuberculosis, ya está diagnosticado y este es el tratamiento que por favor le aplique. Y ustedes tenemos tratamiento de primera y segunda línea, que ya les voy a explicar. Entonces, ustedes ya saben con qué tipo de paciente están tratando para evitar confusiones o evitar peligros de contagio hacia nosotros mismos como profesionales de salud. Por favor, licenciada Lisbeth Chilio, que me ayude con la lectura. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Clasificación de caso basadas en la historia del tratamiento. Caso nuevo. Persona con diagnóstico de TB o TB que nunca recibió tratamiento antes o por menos de un mes. Caso previamente tratado. Paciente que ha recibido tratamiento con medicamentos antituberculosos. Afectado con tratamiento después de fracaso. Persona que su tratamiento fracasó al final de su ciclo más reciente. Afectado con recaída. Persona declarada curada o tratamiento complejo y es nuevamente diagnosticada. Gracias, Liz. Ya, aquí como les mencioné, la clasificación de los casos basados en historias de tratamiento. De igual manera tratemos de ver palabras claves. Porque, por ejemplo, de la tuberculosis, neumonía y EPOC, que es las patologías que más vamos a tratar nosotros en nuestra rural, es la con la que más se empeña el MSP a ponernos preguntas en el CASES. Por eso a veces vemos el PDF, la guía clínica del MSP de la tuberculosis y decimos, ay no, qué pereza, son 1 millón de hojas y no, y nos da sueño y nos estresamos y no entendemos. Entonces, por ejemplo, aquí tratemos de ver palabras claves. Como dice, un caso nuevo, valga la redundancia, es un caso nuevo que nunca ha recibido un tratamiento o empezó su tratamiento, pero dicen, ay, no, ya estoy bien, ya no me lo voy a tomar. Entonces, eso se trata como un caso nuevo. Previamente tratado, son pacientes que han recibido anteriormente medicamentos antituberculosos, pero después de un tiempo, después de que se les acabó el tratamiento, vuelven a caer con la tuberculosis, les vuelve a dar esta patología. Afectado con tratamiento después del fracaso. Persona que su tratamiento de fracaso al final es un ciclo más reciente. Quiere decir que el paciente ya tiene tiempo tratándose la tuberculosis y sin embargo, él es un paciente que no puede curarse en sí totalmente y vuelve a recaer, vuelve a recaer. Pasa un tiempo, está bien, unos 15 días y otra vez, unos 15 días y otra vez. Y afectado con recaída es una persona curada, declarada curada o tratamiento complejo y de cuál manera se le diagnostica nuevamente. La clasificación de resultado de tratamiento para la tuberculosis sensible tenemos curado, fracaso del tratamiento, fallecido y no evaluado. En un paciente curado con tuberculosis pulmonar es un paciente que desde un inicio se le confirmó que tiene una tuberculosis bacteriológica. Entonces, por ende, se le mandó un tratamiento de antibiótico, más fue efectivamente el caso de este paciente, ya que no tuvo ninguna resistencia a ningún medicamento. Entonces, el tratamiento de él fue excelente, fue muy bueno, se curó. Tuvimos fracaso al tratamiento. ¿Por qué? Porque
una de las razones más importantes se podría decir que es el posible que el tratamiento no finalice al 5.º mes, sino termina antes, porque como les dije, los pacientes dicen, ay, no, ya me siento bien, ya no me duele nada, ya no tengo tos, ya me puedo tomar, yo qué sé, una agüita helada, una colada, ya, ahí voy a dejar, no voy a tomar más. Pero no, entonces es por ende que ellos fracasan, no se curan y es una pérdida para ellos, porque cuando vuelven a recaer, recaen, se ponen mal y ya no tienen los mismos síntomas, sino un poquito peor. De hecho, llegan al caso fallecido. Como nos dice, es un afectado con tuberculosis que muere antes o durante o al comenzar el tratamiento. Lastimosamente hay personas que ya el tratamiento no les ayuda o no les causa ningún efecto en sí con la bacteria que ellos tienen y fallece. Y una clasificación no evaluada es pacientes afectados con tuberculosis a quien no se le ha asignado el resultado del tratamiento. O, o como pasa, un ratito chicos, espérenme por favor. Mil disculpas chicos. Como les decía, un paciente no evaluado, como comúnmente pasa en el Ministerio de Salud Pública, ustedes han visto que va el paciente a recibir su tratamiento, a veces a recibir su medicación y a veces no hay. Obviamente que para la tuberculosis tiene que ser algo prioritario y el licenciado que esté a cargo de farmacia tiene que estar súper pendiente porque uno de ustedes puede llevar farmacia, puede estar a cargo de estos pacientes y decir, no, ya se va a acabar, tengo que pedir, pero por A o B motivo se les olvida, entonces dicen, no hay. Y no le van a decir, sabe que no hay porque me olvidé de pedir. No, no es cierto. Sino que le van a decir, no hay, el sistema no tiene o se terminaron. Entonces, y a veces hay pacientes que no pueden, no tienen el dinero para comprarlo y lastimosamente interrumpen el tratamiento. Y eso es un tratamiento que no cumplió, fue afectado y ahí es donde la bacteria también se hace resistente. Lisa, una pregunta, pero por ejemplo, con respecto a lo de la tuberculosis, Ujú. bueno, dependiendo de la tuberculosis, porque también es extrapulmonar, algo así, yo tenía Sí, entendido que es un poquito más fuerte, entonces la enfermera es la que se encarga de, como le digo, de realizar el pedido, o sea, no debe fallar ese pedido. claro. Casi no lo retiran desde la farmacia, la enfermera va a buscarle a su paciente dentro de, o sea, en la casa en sí, vigilar, revisar que se tome todo el medicamento, porque en realidad sí, estos medicamentos son caritos Sí, y no se lo consiguen nomás donde quiera en realidad, o bueno, o sea, con recetas médicas, todo eso. Y si es que el paciente pues no termina con ese tratamiento, entonces ya se vuelve la multidrogo resistente. Entonces ya es correcto. súper complicado, me dicen, tratar de controlar esta enfermedad. Sí, tienes Gracias. toda la razón. No, está bien. Verá, yo les comparto mi anécdota que yo viví. Por ejemplo, en mi centro de salud tuve muchos chicos jóvenes de 20 años, 20 y pico años de edad, que ellos sí acudían al centro de salud por su tratamiento, pero como dice usted, licenciada, la enfermera que esté a cargo de tuberculosis es la que tiene que estar prácticamente atrás, porque ellos son como niños, como bebés, que tenemos que estar ahí, insiste, 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 para que cumplan y evitar que se queden sin su medicina, porque como lo dijo, ahí es donde se vuelven resistentes. Gracias, licenciada. Continuando, tenemos tipos de criterios en el diagnóstico de tuberculosis. Tenemos criterio clínico y criterio bacteriológico. Por favor, alguien que me ayude con la lectura o les nombro. Licenciada Damaris Correa. Bueno, no importa. Entonces nos dice que el criterio clínico es
como mencioné anteriormente, es tos con expectoración por más de 15 días, con o sin hemoptisis. Síntomas generales son fiebre, sudoración nocturna, pérdida de apetito, pérdida de peso, dolor torácico y astenia. Pues en sí, el dolor torácico les da por la fuerza que el paciente hace al toser. Cuando nosotros, por ejemplo, a mí en lo personal me dio COVID o cualquier tos en sí que me da comúnmente, yo empiezo a toser y me duele todo el tórax, es un dolor terrible. Ahora imagínense esos pacientes que tienen más de 15 días tose y tose día y noche, no pueden dormir ni ellos ni su familia y es molestoso, súper molestoso, son esas toses que no se puede, no se aguanta. Y el criterio bacteriológico se recomienda, como les dije, realizar baciloscopía, un cultivo, un PCR en tiempo real, el cual nos diagnosticará qué tipo de sintomatología sugestiva tiene esta tuberculosis para así cerciorarnos y tratar, brindarles el tratamiento adecuado a estos pacientes. Aquí tenemos el tratamiento para la tuberculosis. En sí es un esquema que se utiliza la combinación de 4 fármacos en primera línea, que por sus siglas se las conoce por HRZE. La H es isoniazida, la R rifampicina, la Z es piracinamida y el etambul. Aquí, por ejemplo, tenemos los tratamientos que son el esquema, 2 veces el HRZE y 4 veces el HR. Este tratamiento debe durar 6 meses en 50 tomas. Los tipos de casos nuevos, sin evidencia de presentar tuberculosis resistente. Es un paciente nuevito que empieza su tratamiento. Entonces, ellos son 50 tomas, 2 por 2 dosis de HZE. Dígame, licenciada Génesis. Disculpe, hace un momento no le pude contestar porque no podía abrir el audio. No se preocupe. Aquí, ya, con respecto de aquí, aquí serían 2 meses de HRZE y 4 meses de HR Sí, en en el 50 tratamiento. tomas. Ah, ok, muchas gracias, Lizzy. Ya, con mucho gusto. Ya, y para el otro, la otra son 9 meses de duración de HRZE. En cambio, son para pacientes que pierden el seguimiento, que tienen fracaso el tratamiento o con alguna sensibilidad. Aquí, en la primera toma, en la duración de 6 meses, comúnmente se hace 2 dosis y en la segunda es una sola tabletita que se toma. Estos son con tratamientos de primera línea. Y los cuidados de enfermería principales que nosotros damos a los pacientes con tuberculosis, la organización de la detección del diagnóstico y tratamiento de casos. Para aquí nosotros vemos y ayudamos en sí a ver qué tipo de tuberculosis tiene el paciente, cómo debemos tratarlo para evitar incomodidades con ellos, con nosotros y con en sí los usuarios del MSP o de la casa de salud. Consejería al paciente y su familia. Para mí, Daniela, como lo digo, principalmente la consejería es muy importante porque nosotros hacemos el papel de educadoras y enseñamos, enseñamos y aprendemos. Por ejemplo, le enseñamos al paciente, el paciente llega con su esposa, llega con su mamá, llega con su papá, o llega con algún familiar que le cuide, un amigo, etcétera, con la persona que le acompañe. Y dice, ¿sabe qué? Le dice, "Ah, ¿cómo me cuido? No puedo hacer esto, no puedo hacer nada". Entonces tratamos de facilitarle, tratamos de ayudarle eh, con pautas que iremos viendo, aprendiendo. Como ejemplo, que el paciente se acostumbre a utilizar la mascarilla principalmente cuando sale, que trate de, no sé, de llevar un pañuelito para el momento de que él tosa o estornude, se tape la boquita para evitar contagios. Es muy fastidioso, créanme, para el paciente mismo, porque yo he visto, he tratado jóvenes con tuberculosis y dicen, ay, que no, que esa mascarilla me da alergia, me pica, me estorba.
Y sí, realmente sí, para todos de nosotros es muy incómodo tener la mascarilla puesta, pero es muy buena y tratar de por lo menos decirle que cuando esté en contacto con muchas personas, con varias personas, él trate de ponerse la mascarilla. Y como mencionó la licenciada anteriormente, realizar visitas domiciliarias. ¿Para qué? Para ver si el paciente está cumpliendo con su tratamiento, tomándose la medicación que como la debe tomar y cuidándose para evitar una tuberculosis extrapulmonar. Continuando, chicos, con el tema, tenemos alguna pregunta de la tuberculosis, tal vez, que no hayan entendido o que quieran saber o algo. Yo Dígame. tengo, disculpa nuevamente, yo tengo una curiosidad. En mi caso, yo en un centro de salud, al terminar mi internado, en última rotación, llegó una niña de 4 añitos de edad que tenía tuberculosis extrapulmonar, Ujú. ganglionar más que todo. ¿Cómo se llevaría a caso ese caso en sí? ¿Cómo se lo llevaría a cabo? Porque, o sea, yo no pude, ya saliéndome de mi extramural, llegó la paciente. Lo que sí se envió a realizar, lo que es un PCR Mm. a la niña, se le explicó al abuelito, porque la mamá ya también había fallecido de tuberculosis. ¿Ya? Se le explicó que se le debe hacer en un ambiente no encerrado, que también antes de realizar lo que es la muestra, no tenía que haberse cepillado los dientes en ayunas para que el PCR salga de un buen cultivo, una buena muestra. Pero hasta ahí llegué. No sé cuál sería la dosis o el tratamiento a seguir. Ya. A ver, en una niña de 9 años, pero 9 años me dijo que tenía, ¿verdad? Cuatro 4 años, añitos, 4 años, cuatro. 4 años. Ya, en la niña de 4 años, yo, perdón por lo que lo diga, pero principalmente revisaría si tiene las vacunas. Debe tener todas las vacunas de los que es de 0 a 6 meses, hasta los 23, 15, 18 meses. Todas sus vacunas. Y por ende debía tener vacunas de influenza. Dígame. No tenía nada, absolutamente nada. Las personas, disculpe, los abuelitos no ¿Ya? querían o no la hacían tratar en el centro de salud por desconocimiento. O sea, la mamá, la nuera, no le hicieron atender porque decía que sí, que era una tos común, que por qué se quejaba tanto. Ella empezó a bajar de peso, tenía sudoración nocturna, fiebres. En sí, la tuberculosis mató a la paciente, a la madre de la menor. Y ellos decían que el centro de salud, las vacunas eran para que la niña le desarrollaran enfermedades. Por eso ellos no permitieron que la vacunaran tampoco a la niña. Tenía 4 añitos y no tenía ningún tipo de vacunas. Nosotros estábamos tratando de ayudar, de capacitar, pero el familiar era renuente, no quería aceptar. Se negaban. Se negaba ante todo. Muy interesante ese caso porque, por ejemplo, aquí en las actividades extramurales de los médicos y enfermeros, ellos debían haber conocido este caso. Por eso se hacen las visitas domiciliares. Pero bueno, si no pasó eso, no pudieron hacer nada. Me imagino que, como dijo usted, le hicieron el PCR en tiempo real, le hicieron el cultivo para ver en qué tipo de bacteria es y cómo se la debe tratar. Aquí se les trataría con una dosis pediátrica, obviamente es una dosis pediátrica que se trabaja conjuntamente con pediatría. Se le, se le, mm, se le da a la niña una transferencia, se podría decir, porque en los MSP no hay, en las casas de salud de primer nivel no hay pediatrías. O se les ayuda con una cita a un hospital básico que es de segundo nivel, pero principalmente lo que debían hacer es la manejar lo que es la vacuna. Sí, por ende debían haberle puesto una vacuna. Hola Por Dani, lo hola, menos de ¿cómo la estás? influenza.
Como, ajá, exacto como dice la Licen, el tratamiento básicamente sería la transferencia en el primer nivel, que no creo que les pregunten, pero sí, o sea, lo que se cambia en el tratamiento con los adultos es la dosis pediátrica, que se manejaría, como dice Dani, con el pediatra, sin embargo, son los mismos medicamentos, mismo tiempo, con los mismos, e incluso ha aumentado los efectos adversos. Sin embargo, el seguimiento se hace más seguido, se hace cada 3 semanas, al parecer, según entiendo. Y eso, solo eso como un plus. Gracias. Claro, o sea, y tener mucha constancia, como dijo, con las visitas domiciliarias. Porque si en caso, si el paciente o la familia no se puede, como es menor de edad principalmente, no se puede acudir ni obligarla porque estaríamos contra los principios bioéticos del paciente. Entonces, cosa que no se debe hacer por nuestra ética mismo. Pero sí trataríamos de utilizar intermediarios, porque ese caso ya se comunicaría a zona, por ejemplo, para ver cómo se le puede ayudar a la niña, de qué manera interferir para evitar, porque en caso de que no hicieran nada, de que nadie pudiera hacer nada, la niña podría llegar a fallecer y sería muy triste. Pero como primer nivel lo que podemos hacer son vacunas, transferencia y visitas domiciliarias. Más no podemos. Eso es, chicos. Listo, Lizzy, muchísimas gracias. Dice, disculpe que le moleste. En ese caso también, por ejemplo, si es que ya hubo antecedentes de la mamita que tuvo TB, entonces me imagino que, bueno, creo que dijo que vivía con los abuelitos, algo así, la nena. Ajá. Entonces allí también les realizan exámenes a todos los familiares. Son sometidos en realidad a examen. Porque como le digo, con respecto a esto de la TB, sí es bien complicado, porque yo también, justo cuando me hice mi internado y en la comunidad había un pacientito y claro, y hay, bueno, hay licenciadas así que dicen, no, es que chuta, yo me contagio, me contamino y todo. Y en realidad esta tuberculosis, yo tengo entendido que todos tenemos, sino que unos lo desarrollan y otros no. Entonces, eso dicen, pero sí, sí es bien complicadito esta enfermedad, pero hay que saberla. Tratar. Sí, pero como nos mencionó, ellos no creen, se podría decir, no creen en las vacunas, no creen en salud, porque sí mencionó la ley en que no tenía ni una vacuna desde que, me imagino que las que nació sí tuvo, porque le pusieron en el hospital, pero de ahí no tenía, entonces es como que los familiares no creían, y si la mamá murió de eso, pudo, no sabemos si es que los familiares estuvieron al tanto o no estuvieron al tanto, pero me da penita. Y también del personal de salud para mí depende bastante porque, como dice usted, hay muchos personales que dicen, ay, no, que me da asco, ay, no, me da pena, ay, no, yo para allá no voy. He escuchado, me ha pasado, he visto casos que dicen, ay, que no sé qué, pero yo pienso que estudiamos para enfrentar todo tipo, al menos a nosotros en la universidad nos han enseñado la ética, los bioética, los principios, entonces, eh, y tratar a pacientes así, créanme que es maravilloso. Obviamente tenemos que tener todas las medidas de barrera que son mascarilla, los gafas protectoras, ahora hay hasta esos cascos protectores, guantes y tratar de ayudar al paciente. Entonces, sí, sí hay muchos casos, sí, y sí es verdad, es muy compleja tratar. En sí, todas las patologías son complejas, pero la tuberculosis sí es un poquito compleja. Bueno, chicos, continuando Otra, con otra pregunta, otra pregunta. Claro, mi Disculpe. señor en la casa también debe tener su vajilla, digamos, en Claro. sí, separada, hacerlo hervir, todas esas cosas. Yo Ujú. tengo otra pregunta, en caso, porque también me pasó que el medicamento estuviera caducado porque, o sea, no revisaban la medicación, no hace ningún efecto, ¿verdad? ¿O sí? No, por ejemplo, hay casos que también podría decir que es como anécdota, y esto me pasó cuando trabajaba en una clínica, que las pruebas para realizar los cultivos, los PCRs, utilizan unas gotitas, no recuerdo el nombre, los reactivos estuvieron caducados.
y las pruebas salieron, pero alteradísimas, que hubo un problemón, los pacientes iban a denunciar, y fue realmente un relajo. La verdad yo no me metí porque dije, no, es laboratorio y yo acá, digan. Entonces, suele pasar, por eso les digo que la enfermera, la licenciada que esté de encargada de farmacia o de tuberculosis debe ser muy precavida, debe tener sus 6 sentidos que tenemos las mujeres y enfermeros, sus 5 sentidos sin discriminar, tenerlos bien abiertos, leer bien, a veces también se aplastan por obvio motivo y como que se rompen, claro que vienen en sus cajitas, pero a veces la mínima cosa, cualquier cosa puede pasar. Y sí, no hace efecto, es como que está tomando por sí, por tomar, y no le va a hacer nada, va a sentir dolor, va a sentir, le van a volver los síntomas, sudoración, va a volver la tos recurrente que el paciente tenía y se va a complicar, que es lo más terrible, se podría decir, que se va a complicar. Entonces tenemos que ser muy precavidas, muy, demasiado precavidas, demasiado cautelosas en el sentido de la medicación. Y si ustedes ven que está por caducarse, enseguidita comunicar que le cambien de medicación y si le dan una respuesta rápida, perfecto, pero si no, tratar de ayudar al paciente. Hay muchas veces que como enfermeras mismo, nosotros tenemos que ir, movilizarnos hacia otra ciudad, hacia otro lado, pero solucionar el tema de lo que es la medicación para que esté intacta y evitarse problemas, porque a veces los pacientes tienen muchos derechos. Los derechos del paciente valen más que los derechos de los profesionales de salud. Y ellos pueden decir, no, a mí la licenciada me dio así, yo no sé, a mí no me hizo daño. Y se puede tener problemas mucho más graves. Entonces, para evitar eso hay que ser bien cautelosas, bien responsables con los tiempos, porque no es un paciente, son muchos pacientes, muchos. Entonces, ustedes, y encima de eso hay licenciadas que llevan vacunación y llevan farmacia. Entonces, se podría decir que es un estrés que no se lo imaginan, porque vacunación también es complejo. Y tratar de ser precautelosos. Gracias a Dios, creo que existen los internos, existen los TAPS o auxiliares que ustedes podrían recomendárselas que les ayuden muchísimo. Bueno, en el EPOC, la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, como podemos ver aquí en la imagen, tenemos vías respiratorias sanas y con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad, obviamente, es una enfermedad respiratoria crónica que se caracteriza por una limitación persistente y progresiva del flujo aéreo, generalmente asociada a una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones a partículas o gases nocivos, especialmente el humo del tabaco. Aquí en el EPOC, ustedes el tabaco, el humo del tabaco, el tabaquismo, lo van a ver muchísimo, porque hay adultos mayores que dicen, ay, sí, por ejemplo, aquí en el oriente dice, ay, sí, me voy a pegar un tabaquito para el calor, pero no es sano. Por ejemplo, si hay un abuelito que está fumando, él está todo sano ahí, fuma, conversa en su hamaca, acostado o en su perezosa, y hay otro abuelito, puede ser el hermano, el cuñado, el tío o algún vecino, y él está con EPOC, pero poniendo el posible caso que nadie sabe, o solo sabe su familia y él es su amigo, él le visitó, a él el simple hecho de que él aperciba el humo del tabaco le va a causar un daño que ustedes no se imaginan. También me han pasado cuando hice en un hospital básico, tuve la oportunidad de ver a un doctor que tuvo una guardia, en la noche y me dijo, licencia, venga. Dije, bueno, no le, no dije nada más. Y el vino olor a tabaco. O sea, yo respeto muchísimo la decisión de cada quien, sabrá lo que hace. Y miren que como cosa del diablo de un paciente con EPOC. Y ese paciente empezó solo con el simple hecho de oler el humito, porque ustedes saben que eso es peor que perfume
que se pega en la ropa, por más que usted se ponga lo que se ponga, no se le va el olor. El humo del tabaco es muy escandaloso, demasiado escandaloso. Entonces este señor fue como una reacción alérgica, como cuando, por ejemplo, yo soy alérgica al maní, yo apenas apercibo maní y estoy pero o roja o estornudando, peor si como. Entonces, así mismo es el humo del tabaco y peormente en sí el tabaco con pacientes que tienen EPOC. Sus causas, como lo mencioné, les dije que en cada rato lo van a ver, el tabaquismo, exposición ocupacional. Aquí hay adultos, que trabajan en fábricas o personas que viven al lado de fábricas, que comúnmente ahora se ve demasiado eso. Ese humo de igual manera les afecta muchísimo. Por ende, la contaminación ambiental es terrible para personas con EPOC. Infecciones respiratorias y factores genéticos también tiene que ver muchísimo con las causas de esta enfermedad. Aquí tenemos los factores de riesgo, que son la edad avanzada, comúnmente con adultos mayores, tabaquismo activo o pasivo, como les dije, la exposición a biomasa, perdón, antecedentes de infecciones respiratorias y la historia familiar. La historia familiar tiene que también ver con la genética. Su diagnóstico. En la historia clínica podemos presentar síntomas de tos crónica, producción de esputo y disnea. En la espirometría, sí han de saber todos, ¿verdad? ¿Qué es una espirometría? Es una prueba de referencia que se confirma la presencia de limitación persistente del flujo aéreo. También se les realiza radiografía de tórax para descartar otras patologías y evaluar los signos de enfisema. Y la gasometría arterial, esto se lo realiza en casos muy graves porque la gasometría arterial duele muchísimo, como ustedes no se imaginan. Es para evaluar la oxigenación y la función respiratoria del paciente que tenga EPOC. Para prevenir la EPOC, el abandono del tabaquismo, abandono del contacto con personas que fumen, tener mucho control a las exposiciones de factores de riesgo ocupacionales y ambientales, vacunación, de igual aquí la vacunación es la vacuna del neumococo conjugada y la influencia, y una educación al paciente o a su familiar, que es muy importante. El tratamiento farmacológico tenemos los broncodilatadores, corticoides inhalados, antibióticos y oxigenoterapia. La oxigenoterapia realmente se la utiliza con pacientes crónicos ya, que presenten hipoxia o estén en fases avanzadas de la enfermedad. Como los broncodilatadores presentamos el salbutamol o tixotropía. También en el EPOC tenemos tratamiento no farmacológico, como es la rehabilitación pulmonar, soporte psicológico y corticoides inhalados. De igual manera, como les dije, en todas estas tres enfermedades que he mencionado, el soporte psicológico, el apoyo educativo, el papel de cuidadora, perdón, de consejera, de educadora, es muy importante, es muy, muy importante, porque a veces, no sé si les ha pasado, hay pacientes que tienen EPOC, que ustedes ya les conocen, porque en los pacientes comúnmente del primer nivel de atención de salud ya se los conoce. Y le dicen, ¿qué pasó, don Juanito? Y le dice, ¿sabe qué, señorita o doctorita o como le quieran decir? Me duele aquí el pecho, he pasado tosiendo. Y a veces simplemente solo necesitan que les escuchen. Y ya, se curan. Dicen, ya, y se van. Eso es todo. Para mí es muy importante. Como cuidados de enfermería tenemos evaluación y monitoreo continuo de sus signos vitales, principalmente de la saturación de oxígeno, la administración de tratamiento farmacológico, manejo de síntomas, educación y apoyo al paciente, prevención en complicaciones y apoyo psicosocial y manejo de comorbilidades. Las comorbilidades también son muy importantes ya que el adulto mayor no solo va a presentar enfermedades respiratorias, sino también va a presentar diabetes, hipertensión. Puedes en ese momento estar operado de cualquier cosa, puede ser de hemorroides, puede ser de que se cayó y se fracturó la cadera, alguna cosa le puede estar pasando o simplemente puede tener la enfermedad. Ya chicos, aquí tengo algunas preguntas, realmente
relacionadas más o menos de lo que hemos visto en la clase de hoy. Por favor, que alguien me ayude. Azucena Herrera. Buenas noches, Lice. Buenas Ya. noches. ¿Cuáles son los fármacos de primera línea utilizados en el tratamiento farmacológico de la tuberculosis? Literal A, isoniazida. No sé, bueno, ya esos son de la isoniazida y se me fue el nombre. La otra es rifampicina y la otra. Literal B tenemos igual isoniazida, la C fluoroquinolona y la D amicacina. Ya, ¿cuál literal creen que sea la respuesta correcta? Esto lo Literal vimos. A. El literal El A. A dice. Exacto. ¿Cuántas tomas se dan en el literal A? 50 tomas, dijo, 2 meses de HRZE y 4 meses de HR. Sí, correcto. Ya, otra pregunta. Noemí Abad, tal vez. Sí, buenas noches, Licen. Buenas noches. ¿Cuál es el factor de riesgo más significativo para el desarrollo de neumonía en adultos mayores según la guía del MSP? Respuestas. Tabaquismo, enfermedades crónicas previas, inmovilidad prolongada, uso de antibióticos previos. ¿Cuál creen que es la respuesta, chicos? ¿El tabaquismo en qué enfermedad era más recurrente? En EPOT. En Entonces, el EPOC. entonces ese literal estaría incorrecto, ¿no? Aquí podremos ir, una de las claves también es para desarrollar la prueba del caso es ir descartando los literales. Por ejemplo, el tabaquismo, no. ¿Uso de antibióticos previos? No, creo que es la B. Sí, exacto. Es La la B. de Creo que es pescar. enfermedades crónicas previas. Ya. Paciente de 75 años con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica acude con fiebre, tos productiva y dificultad respiratoria. En la radiografía de tórax se observan infiltrados en el lóbulo inferior derecho. ¿Cuál creen ustedes que es el tratamiento más inicial y adecuado para este paciente? Ya les está diciendo que ya, o sea, en la radiografía prácticamente se detectó el diagnóstico. Ya, aquí les tratamos ya con antibiótico de ceftriaxona intravenosa para obtener, por lo que observamos infiltración en el lóbulo derecho. Y este tratamiento en sí es el adecuado para este paciente con EPOC. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Alguna duda que no sea, que se les pueda ayudar? Por mi parte, no, Lice. Todo está clarísimo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias, dicen, por la clase. Gracias a ustedes por asistir, por darse el tiempo a aprender. Aquí aprendemos todos, no solo aprenden ustedes. Muchas gracias, Lisa. Muchas gracias con todos. Como les explicaba, ya está grabada la clase. Muy buena clase. Gracias, Lisa y Dani. Gracias. Eso, si tienen alguna pregunta nos avisan, si no, igual nos escriben a través de los grupos y demás para poder aclararles. Ya les subimos. Gracias, Lisa. Gracias, chicos. Que tengan una bonita semana. Dios los bendiga. Igualmente, cuídese, Lice. Bendiciones. Amén. Gracias.